2 semanas más de cuarentena y la... Hola, ¿qué tal? El sueño de todo fisicoculturista es convertirse en profesional, obtener la IFBB Pro Card. Lamentablemente en Argentina no tenemos fisicoculturistas profesionales en las categorías de hombre. Sí tenemos algunas chicas como en categorías bikini o body fitness, a diferencia de otros países como Paraguay, Venezuela, Colombia, que tienen grandes culturistas profesionales. Nosotros tenemos 2 o 3 candidatos en camino a convertirse en profesionales, pero en los años 90 hubo un fisicoculturista que obtuvo su carnet profesional y no solamente se convirtió en profesional, sino que se pudo medir con los mejores del momento. Y no solamente con los mejores del momento, con los mejores de la historia. Vamos a hablar hoy de Marcelo Safdie y una de las tantas anécdotas que tengo para contar con Marcelo Safdie, y es de su participación en el campeonato denominado San José Pro, que era un campeonato que se realizaba 2 semanas después del Arnold Classic y por consiguiente tenía una gran repercusión, ya que la mayoría eran culturistas que iban por invitación, más allá de que era clasificatorio para el Míster Olympia. Para que se den una idea de la magnitud del San José Pro en esa época, les voy a nombrar algunos de los culturistas que compitieron en ese día en el torneo. Al torneo lo ganó Kevin Levrone, que venía de ganar el Arnold Classic. Después segundo, Potter Cottrell. Tercero, Ronnie Coleman, ni más ni menos, el rey. Y entre otros nombres, no me acuerdo exactamente las posiciones, estaba Mike Matarazzo, Jim Quinn, Mike Quinn, Akin Albrecht, Flavio Bacchianini, Lee Priest. Bueno, estaban las estrellas de los años 90, eran 17 culturistas en total, los participantes. Y Marcelo Safdie entre ellos. Vamos para los que son del ambiente de Argentina, lo han conocido, saben muy bien qué tipo de personaje era Marcelo. Digo era porque lamentablemente falleció hace algunos años, que en paz descanse. Era un personaje sin igual, con una personalidad muy extrovertida. Él creó un personaje, yo creo que él mismo se creyó el personaje que él mismo creó, y lo voy a describir un poco físicamente y también lo voy a imitar un poco su forma tan particular de hablar. Físicamente era muy bajo de estatura, porque ustedes tienen una idea, debe haber medido 1,62 m aproximadamente, como Lee Priest, era más o menos la altura de Lee Priest, y tenía un excelente físico. De hecho, ganó su Pro Card en el overall de un ibero sudamericano que se realizó en Ecuador. No recuerdo exactamente el año, pero alrededor de 1993 aproximadamente. La cuestión que cuando él gana el overall del campeonato, no es como ahora que incluso lo vemos en un streaming o un Arnold Classic o un sudamericano. Llegaban las noticias un tiempo después, no había internet en esa época, y todo el mundo, obvio, sabía que que ganó porque venían en las revistas, venían en las publicaciones. Pero para que se den una idea de dónde estaba parado Marcelo Safdie, él había ganado la categoría, gana el overall del sudamericano, pero él venía de ganar la categoría hasta 70 kilos, que él mentía mucho con el peso. Es más, tuve varias discusiones con gente que aseguraba que pesaba 94. Él dijo que compitió en ese torneo en el San José Pro con 93 kilos. Yo calculo que habrá pesado 73. Fue un año después de ganar el sudamericano. Y en el sudamericano era hasta 70, o sea que no pesaba menos de 70 kilos. Cabe destacar que tenía un físico privilegiado, era un superdotado. A los 20, 21 años, él ya había ganado un par de torneos. Ya tenía el nivel de un culturista de elite, digamos, siendo un junior con 21 años, que ni siquiera sería junior, hoy es con 23. Ahí tenía 21 años
y con menos de 23 años él ya había ganado un overall sudamericano y se va a Estados Unidos a competir en este San José Pro. Me comenta, y era la oportunidad para irme a ver el torneo, y bueno, era la oportunidad para estar en el backstage, para conocer el Gold Gym. Yo no conocía, creo que había ido solamente una vez, al Gold, no recuerdo muy bien, o era la primera vez. La cuestión que bueno, me fui, él se fue un mes antes del campeonato, lamentablemente él se fue a San José, directamente al Gold Gym de San José. San José es una ciudad pequeña que queda muy próxima a San Francisco, en lo que hoy es Silicon Valley. Una hermosura, todo muy prolijo, como las típicas ciudades americanas, pero está al extremo. Y él creo que cometió el error de irse al Gold, en vez de quedarse en Venice, donde estaba en los años 90, sí que era la meca realmente del culturismo, aún más que ahora, porque estaban todos los culturistas profesionales, después se fueron desparramando un poco, pero ahí en ese momento casi todos vivían en Los Ángeles y entrenaban en el Gold. Estaban todas las revistas, las casas de suplementos, las marcas de suplementos que buscaban para sponsorear gente, y él hubiera tenido mucha más exposición si se quedaba en el Gold. La cuestión que, bueno, estuvo como un mes preparándose en el Gold de San José. Yo llego a San José, me voy a encontrar con él en un hotel que era un Holiday Inn, y cuando entro al hotel, lo primero que veo en la recepción, en el front desk, estaba Ronnie Coleman, que no era, si bien no era el Coleman que fue cuando ganó el Mr. Olympia, ya era un animal. Yo creo que fue el segundo tipo grande que vi en mi vida. El primero fue Claudio Martínez, después fue el primer profesional de ese tamaño que vi, nunca me voy a olvidar. Me acuerdo como si hubiera sido ayer a la tarde, estaba con una chomba verde, con la cañera, mostrando un poco la cañera, y ya era inconmensurable el tamaño de los brazos, a pesar de que pesaba 10 kilos menos de cuando ganó el Olympia. Bueno, me registré en el hotel, después vino Safdie, y bueno, él tenía una actitud muy ganadora. Él pensaba que iba a ganar. De hecho, antes de viajar, él decía que iba a clasificar el Olympia. Su objetivo era clasificar ese año al Olympia y en 2 años ganarlo al Olympia. Sí, el que lo conoce, el que lo conoció, sabe que era un personaje así. Entonces, para describirlo un poco al personaje, le voy a contar, por ejemplo, nosotros estábamos en el gimnasio y él venía comiendo un pedazo de pizza o comiendo chocolates y decía: todos los rascabuches comen pollo y arroz todo el día y son unas palomas. Yo como pizza y chocolate y estoy gigante. Obviamente que después, cuando llegaba a la casa, comía su pollo con el arroz y lo que había que comer. Pero a él le gustaba demostrar que era un súper genético y que comiendo porquería se ponía grande igual. Decía: mirá cómo tengo los hombros. Tengo los hombros como bolas de cañón. Hablaba así. Los otros son todos los rascabuches. Tengo muchas anécdotas para contar de Safdie. Entonces, bueno, sigo con la llegada a San Francisco, a San José. Llega el día del torneo. Recuerdo que estábamos afuera del teatro, todo, una prolijidad, los canteros bien cortaditos, todo, no había un papelito en la calle, no había nada. Saca una barra de proteína, plug, tira el papel al suelo y le digo: Marcelo, ¿cómo va a tirar el papel? Mirá lo cuidado que está. Y me dice: vamos a hacerle un poco de mugre a los yanquis. Y bueno, eran todas situaciones como esta. Pero a lo que voy, lo más interesante que quiero contar es cuando llegamos y vamos al Pumping Room. Para los que no saben, el Pumping Room es el lugar donde se calienta antes de subir al escenario. Entramos, yo estaba deslumbrado. Fueron los 2 tipos más grandes que después que volví a ver en mi vida. Fue Jim Quinn y Mike Quinn, 2 tipos de 1,85 m, 125 kilos en competición, rajado, algo impresionante. Estaban todas las estrellas que le describí anteriormente. Y todos muy relajados.
porque si bien era un campeonato calificatorio para el Olimpia, no era uno de los campeonatos más importantes. Ellos calentaban contra la pared, se empujaban un poco con un extensor, charlaban, todos muy relajados. Y en el medio de la sala había un banco de pecho, una barra, algunos discos y mancuernas. Entonces viene Safdie, imagínense, un tipo de 73 kilos contra estos monstruos de 120 kilos, carga la barra, le pone, era muy fuerte, el enano muy fuerte, año más, le puso 120 kilos a la barra y empezó, plum, plum, Bueno, yo me daba una vergüenza porque todos los miraban como diciendo, ¿qué hace el enano este acá calentando de esta manera? Calentó, se infló, y yo tenía una cámara, estaba filmando todo esto, voy a ver si la puedo recuperar. Si recupero la filmación, la voy a subir, sería espectacular. Creo que la tiene Federico Winterkamp, a quien le mando un saludo, que tiene gimnasios en el sur, y yo lo filmaba. Entonces él se ponía a posar al lado, se le ponía al lado como que los desafiaba de alguna manera. Bueno, yo filmaba toda la situación y entonces me dice, filmame al lado de los fideos. Ese obviamente era Matarazzo. Entonces yo recuerdo que tenía la filmación, que lo iba filmando y le filmaba las pantorrillas, y sabe lo que no tenía muy buenas piernas y las pantorrillas eran muy pequeñas, y se le ponía al lado a Matarazzo y le hacía un primer plano de las dos pantorrillas juntas, Matarazzo con dos pantorrillas gigantes y Sabe con las pantorrillitas chiquitas. Pero bueno, al final salen al escenario, se ponen en línea, justo le toca adelante de Matarazzo, llaman que pasen todo en la preselección y le dice, vamos al escenario, llaman a todos, y él se queda parado, no entendía lo que le decían, y estaba Matarazzo atrás y le pegó un empujón y le dice, come on. Y después en el hotel yo lo cargaba, che, ¿cómo te decía Matarazzo? Me decía, come on. Le pegó un empujón, salió el enano volando al escenario. Salieron todos, un torneo muy, muy interesante por el nivel que había, por todas estas estrellas. No pasó vergüenza para nada, estaba muy, muy bien, un muy buen punto. Es más, estaba muy marcado, a pesar del poco tamaño que tenía, que las revistas, me acuerdo de las revistas de la época, el apellido es Safdie, pero en inglés suena como softy, como blandito. Entonces en los comentarios me acuerdo que había leído que decía que Safdie justamente no se veía como sonaba su apellido, que se lo veía duro realmente. Salieron como tres fotos en la nota de 4 páginas. Recuerdo hasta yo salí en un par de fotos que le estoy ayudando a calentar. Si las encuentro después las voy a publicar a las fotos. La cuestión que, bueno, obviamente no figuró, pero el detalle fue que le ganó a Tony Pearson, que era una de las estrellas de los años 80, que fue ya casi retirado por invitación, no estaba muy marcado. Le ganó muy justo, le ganó por un par de puntos. Y salió 16, y eran 17. Y recuerdo que cuando llegamos al hotel me dice, Simón, ¿viste que en el torneo éramos 17 y yo era 16? Bueno, cuando llegues a Argentina, vos decís que éramos más de 30, me dice. Claro, no había internet, no había cómo saberlo. Obviamente que yo tampoco lo estuve desparramando, solamente a los amigos a los que preguntaban les decía la verdad, que había hecho un muy buen papel, digno, pero estaba un poco lejos del nivel de competición que había en este torneo. Bueno, y le voy a contar una anécdota más de esos días. Tengo para escribir un libro con Safdie, es imperdible. Llegamos al Gold Gym, nos habían dicho que hablemos con el dueño, que vaya a preguntar, porque en esa época, creo que ya esto no corre más, todos los que tienen la tarjeta profesional de la IFBB entrenaban gratis. Bueno, pregunto por Ed Connors, aún estoy en contacto con Ed Connors, que era el dueño en esa época de Golds, y Safdie estaba tirado en el suelo, estaba recostado así contra la pared, tirado en el suelo,
Yo vengo, estaba parado, estaba esperando y aparece un hombre que viene, saluda en inglés, hello, how are you, se presenta, me dice, I'm the owner, bueno, nice to meet you, y Safdie me mira y dice, ¿qué quiere este? ¿Qué quiere este? Y le digo, Safdie, le digo, dice que es el dueño del gimnasio. Y pegó un salto el enano y dice, hello, how are you, how are you? Bueno, la cuestión que, bueno, fue todo muy cómico. El desafío era, él decía que había competido con 93 kilos, calculaba 93, 94 kilos. Lo quise pesar, nunca se quiso pesar. Durante el entrenamiento le decía, vení Marcelo y te voy a pesar. Pará que termino de entrenar y nos pesamos. Nunca lo pude subir a la balanza. Yo calculo que habrá pesado unos 73 kilos, que está muy bien para 1,62 m. Y el entrenamiento se colgaba de las dominadas, hacía como 40, tiene una fuerza de un animal el tipo, aparte de articulaciones cortas. Y bueno, después tuvo la oportunidad de competir en el Night of the Champion, una categoría que es ahí como 30. Hay una foto famosa que está Greg Kovac, que pesaba como 140 kilos, y al lado Safdie. Safdie es como el brazo era de Greg Kovac. Pero a partir de eso el tipo fue muy inteligente y usó esa experiencia en Estados Unidos para promocionarse. Y como él decía, el primer y el único profesional. Yo soy un profesional, según sus palabras. Así que bueno, una de las tantas anécdotas que tengo con Marcelo Safdie, hay muchas más, algún día le contaré otra. Y bueno, un poquito para cambiar un poco del tema cuarentena en estos días tan difíciles que estamos pasando. Justo estaba viendo que tenemos para 1 o 2 semanas más, que seguramente serán 2 semanas más, y vamos a ver hasta cuándo nos tienen encerrados y sobre todo cuándo podemos abrir nuestros gimnasios, que en Capital y Gran Buenos Aires estamos muy complicados con ese tema. Afortunadamente en algunas provincias se están abriendo. Próximamente voy a hacer un programa. Tengo amigos en Estados Unidos, en Siria, en Bangkok, en España, que me están manteniendo al tanto cómo están las cosas por esos países, para tener un panorama y ver cómo vamos por Buenos Aires. Así que muchas gracias por escucharme estas anécdotas, un programa un poco diferente. Gracias por ver el canal. No se olviden de suscribirse. Ahí abajo tienen para suscribirse, si lo estaban viendo en una computadora. Compartan a todos sus amigos que sean culturistas y que tengan un interés en escuchar estas anécdotas y de saber un poco más sobre lo que fue el físico-culturismo en la Argentina. Gracias por tanta paciencia y, como siempre digo, gracias por ser musculoso.